Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kelly Janine Palacios Santos. Soy estudiante de la Universidad Metropolitana, sede Machala de la carrera de Enfermería. Estoy en el tercer semestre. Este día voy a hablar lo que es un accidente cerebrovascular. Voy a empezar compartiendo unas diapositivas para poder dar inicio a la explicación. Como podemos ver, vamos a hablar lo que es un accidente cerebrovascular, tanto como hemorrágico e isquémico. Con la docente encargada, la doctora Yanexia Arteaga, de la asignatura de Fisiopatología. El contenido que vamos a realizar el día de hoy a ver es definición, los tipos de ACV, por qué afecta el polígono de Willis, qué par craneal puede verse comprometido, fisiopatología, un accidente cerebrovascular hemorrágico, manifestaciones clínicas, complicaciones frecuentes, métodos y diagnósticos. Empecemos. Primeramente, ¿qué es un accidente cerebrovascular? Un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre en una parte del cerebro se detiene. Algunas veces se denomina ataque cerebral. Si el flujo sanguíneo se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes y se queda sin oxígeno. Las células cerebrales pueden morir, lo que causa daño permanente. Un accidente cerebrovascular se presenta cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, causando un sangrado dentro de la cabeza. Pero vamos a ver lo siguiente, hay que determinar porque hay dos tipos de ACV. Los síntomas comunes de un accidente cerebrovascular son dificultad para hablar o entender, dolor de cabeza, pérdida de visión de uno o los dos ojos, vértigo e inestabilidad para caminar, parálisis o entumecimiento de cara, brazos y piernas. ¿Cuáles son las principales causas? Las principales causas pueden venir lo que son hipertensión alta, la hipertensión a veces que no está bien tratada, colesterol alto, diabetes, apnea obstructiva del sueño, fumar y enfermedad cardiovascular. Ictus también se le conoce como un ACV, que es un accidente cerebrovascular. Se determina tanto en hemorrágico como isquémico. En el hemorrágico, conocido como derrame cerebral, representa un 15% de la población y está clasificado en hemorragia cerebral o parenquimatosa, hemorragia subaracnoidea, y está causada por la ruptura de un vaso sanguíneo del cerebro. A diferencia del isquémico, es conocido como infarto cerebral, y esto en las personas lo obtiene lo que es un 85%. Cabe recalcar que las muertes en el Ecuador están más diagnosticadas sobre lo que es la enfermedad o una infarto cerebral que viene a ser un ACV. Se clasifica como aterotrombótico, cardioembólico, infarto lacunar, infarto inhabitual e indeterminado. Es causado por una obstrucción que detiene el flujo de sangre al cerebro. Hay que mencionar que el hemorrágico y el isquémico son dos ACV diferentes. El uno es causado por una ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro y la otra es por una obstrucción que detiene el flujo de sangre. Para hablar un poquito de lo que causa en el polígono de Willis, primeramente vamos a determinar qué es el polígono de Willis. El polígono de Willis es una estructura arterial ubicada en la base del cuerpo, que funciona como una red de interconexiones. Como podrán verificar en esta imagen, he puesto lo que son las conexiones de las arterias, en las cuales es el centro se encuentra en el centro de la cabeza. La función principal es garantizar la distribución equilibrada del flujo sanguíneo al cerebro. Actúa como un sistema de seguridad.
Si una arteria principal se obstruye o se estrecha, el polígono de Willis puede desviar sangre de otros vasos para mantener irrigadas las zonas cerebrales. Está compuesto por lo que son arterias cerebrales anteriores que vienen a ser de derecha e izquierda. Arteria comunante anterior, arteria carótidas internas que vienen a ser de derecha a izquierda, arterias cerebrales posteriores, derecha a izquierda y arterias comunicantes posteriores de derecha a izquierda. En esta imagen se puede percibir mejor cómo está formado lo que es el polígono de Gillis. Ahora vamos a ver por qué afecta el polígono de Gillis en un accidente cerebrovascular. Las células nerviosas que se encuentran en el cerebro necesitan un suministro constante de oxígeno y azúcar. Aquí podemos ver que el polígono de Gillis se encuentra lo que es aquí en la parte central del cerebro. La sangre no puede llegar a ciertas partes del cerebro. Existe una interrupción en el suministro de oxígeno, provocando una isquemia. Aquí he puesto lo que son los pares craneales. Los pares craneales sabemos que son 12. El primero que es el olfatorio, que es el síntoma, sentido del olfato. Se- Seguimos lo que es con el óptico, oculomotor, troclear, trigémino, abducens, facial, vestíbulo coclear, glosofaríngeo, vago, accesorio y el último tenemos el hipogloso. Vamos a hablar de cada uno y su función para después, más adelante, mencionarles qué par craneal se ve afectado en un ACV. Tenemos lo que es el olfatorio. Los componentes del olfatorio son sensitivos, aferentes viscerales, especiales en el olfato y el gusto. La función principal es el olfato. El óptico. El sistema óptico, los componentes son sensitivo, aferentes somáticas, especiales en la audición y en el equilibrio de visión. La función principal es la visión. ¿En dónde se encuentra ubicado? Se encuentra ubicado en los orificios del cráneo en el conducto óptico. El tercero, el oculomotor, que está compuesto por motor eferentes viscerales generales, glándulas y músculos lisos, motor eferentes somáticas generales, músculos estriados y somáticos. La función del oculomotor: eleva el párpado superior, gira el globo ocular hacia arriba, abajo, adentro, contrae la pupila, acomoda la vista o el ojo. Se encuentra en los orificios del cráneo de la fisura órbita superior. Tenemos lo que es el siguiente, lo que es el troclear, que es el número 4. Los componentes es motor eferentes somáticas generales, músculos estriados somáticos. Su función principal es ayuda a girar el globo ocular hacia abajo y hacia afuera. Tenemos el siguiente que es el trigémino. Vamos a hablar sobre todas las funciones principales, para no alargar tanto el video. Su función principal es la córnea, piel y mucosas de la cabeza, músculos de masticación, digástrico, tensor de paladar y del tímpano, parte anterior de la lengua. El sexto tenemos abducens. Como dice ahí, su función es el movimiento de los ojos. Este músculo es un recto lateral, gira el globo ocular lateralmente. Tenemos el siguiente par craneal que es el facial. La función principal es expresiones faciales y gusto. Se encuentran los músculos del rostro y cuero cabelludo estriado, vientre superior del digástrico, en el cual permite lo que son la degustación anteriores de la lengua y las glándulas. Tenemos lo que es el vestíbulo coclear. Es el encargante sensitivo
de la audición y balance. Desde el útero y el sáculo, los conductos semiculares, posición y movimientos de la cabeza. Se encuentra en conducto auditivo interno. El glosofaríngeo está compuesto por el aferentes viscerales generales, olfato, gustos, aferentes automáticos generales y sensaciones generales. Su función principal del músculo es en la glándula paratódica, sensibilidad general y gustativa del tercio posterior de la lengua y a la faringe, seno y cuerpo cartílago. Seguimos con el décimo, que viene a ser su función el vago, digestión y cardiovascular. Se encarga del corazón y grandes vasos sanguíneos, como es el laringe, tráquea, bronquios, pulmones, tracto alimentario desde la faringe hasta el ángulo espléndico, del colon, hígado, riñones y páncreas. Tenemos el onceavo que es el accesorio, en el cual está su función principal son los músculos del paladar blando, excepto el tensor del velo del paladar. Está la laringe y la faringe y en ramos. Y para culminar, ¿qué es el hipogloso? Que son los encargados del movimiento de la lengua, que controlan su forma y movimiento. En esta diapositiva he enmarcado lo que son los pares craneales que son afectados principalmente en un accidente cerebrovascular, como es el oculomotor, que son los movimientos de los ojos, en el cual cuando una persona está teniendo un accidente cerebrovascular, cesa el movimiento de los ojos. Tenemos también afectado el facial. Tenemos afectado el glosofaringeo, el hipogloso, el vago y también por último el abducens. Los otros pares craneales muy pocos se ven afectados, entonces he señalado los principales. La fisiopatología de un accidente cerebrovascular hemorrágico. Aquí podemos verificar en una imagen que se encuentra en la parte de arriba se encuentra la ruptura. En la parte de en medio se encuentra como un visto rojo y acá como la obstrucción de una arteria. La ruptura vascular generalmente es causada por hipertensión arterial crónica no tratada, aneurisma o malformaciones arteriovenosas. La pared del vaso se debilita hasta que se rompe. También es lo que es extravasión de sangre. La sangre sale del vaso y penetra en el tejido cerebral. Esto produce un hematoma incerebral y efecto por masa. El hematoma ocupa un pequeño espacio dentro del cráneo que es rígido y no se expande. Esto causa compresión de estructuras cerebrales y desplazamiento del tejido. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas es el entumecimiento o debilidad de la cara, brazo, pierna, en especial de un lado del cuerpo. Dificultad para caminar, mareos o problemas de equilibrio. La persona cuando está teniendo una manifestación clínica, cuando se va a parar, suele desequilibrarse y pueden caerse. Y hay que tener mucho en cuenta estas manifestaciones. También podemos observar que puede haber una cefalea intensa sin causa conocida. Confusión o debilidad para hablar o comprender la comunicación oral. Dificultad para ver de uno o ambos ojos. ¿Qué es el FAS? El FAS es una sigla en inglés que ayuda a recordar los signos más comunes de un accidente cerebrovascular. Como podrán observar en la imagen, he puesto la F de adormecimiento de caída de los músculos de la cara. Podemos observar a una persona que se encuentra con una parte de su cara está para abajo. La A
podemos determinar que es una debilidad repentina en manos, brazos, especialmente de un lado del cuerpo. La S podemos ver confusión, problemas para hablar o para entender. La persona no se puede en este momento, no por más que tú le hables, no puede entender o descifrar o ella comunicarse para dialogar qué está ocurriendo. Si notamos estos o cualquier otro síntomas de un accidente cerebrovascular, incluso si aparece o desaparece constantemente por completo, hay que pensar siempre en el método FAS. Hay que verificar lo siguiente. ¿Por qué las personas pusieron el método FAS? ¿Qué derivan estas nomenclaturas? FAS, que viene a ser lo que son rostro. Hay que pedir, bueno, en ese momento que la persona está observando eso, se podrá observar que un lado de su cara se ve caída. En los brazos, si la persona levanta los brazos y si un brazo está más abajo que el otro, hay que preocuparse o no puede levantar ninguno de los dos brazos. En el habla, si una persona le pide que repita una frase y este en el cual no lo hace, entonces puede estar sufriendo de un ACV. Y el tiempo, si observamos esto o cualquiera de estos episodios, hay que llamar de inmediato al EQ 911. Las complicaciones más frecuentes. Algunos accidentes cerebrovascular pueden ser bastante leves y sus efectos pueden ser temporales, pero no por esto hay que dejar de un lado o dejar como que si no fuera nada. Hay que tener mucho cuidado en esto, ya que las complicaciones dependen de cuánto tiempo quede el cerebro sin flujo de sangre y qué partes se ven afectadas. Tenemos en eso lo que son pérdidas de memoria o dificultad para pensar. Se manifiesta cierto grado de pérdida de memoria para pensar, razonar, opinar y comprender conceptos que la otra persona está tratando de dialogar. También se ven afectados lo que son síntomas emocionales. Las personas que tuvieron un accidente cerebrovascular pueden tener problemas para controlar sus emociones y pueden desarrollar depresión. Pérdida de movimiento muscular o parálisis. Se puede representar parálisis en un lado del cuerpo, o bien si se pierde el control de ciertos músculos, como aquellos que se encuentran a un lado de la cara o en un brazo. Problemas al hablar o a tragar. Un accidente cerebrovascular puede afectar a los músculos de la boca y la garganta. Esto puede traer dificultades para hablar claro, tragar o comer, dificultades con el lenguaje, lo que incluye hablar o entender, leer o escribir. Estas son las complicaciones frecuentes que quedan después de un accidente cerebrovascular. Por eso, al notar que alguna persona está teniendo un accidente cerebrovascular, hay que llamar directamente al 911 o acudir de emergencia al hospital o su centro más cercano. ¿Cuáles son los métodos más comunes de diagnósticos? Tenemos lo que son los tres más comunes, de ahí hay muchos más. Tenemos lo que son la tomografía axial computarizada, que viene a ser el TAC, resonancia magnética nuclear y el Doppler de carótidas transcraneal. Cada uno de ellos determina si la persona eh, tiene secuelas en su cerebro. Entonces, la primera prueba de elección es la tomografía axial computarizada. Permite diferenciar rápidamente entre un accidente cerebrovascular isquémico e hemorrágico. Detecta hemorragias intracraneales, hematomas, edema cerebral en minutos. En el isquémico, en las primeras horas puede ser normal, pero ayuda a descartar sangrado clave ante la trombólisis. Lo que es resonancia magnética nuclear. Es una mayor sensibilidad que el ATAC en la detección de infartos cerebros vasculares. Permite esto visualizar lesiones isquémicas agudas desde los primeros minutos, mayor definición anatómica, útil en lesiones pequeñas o en el tronco encefálico. No siempre se encuentra esto disponible en emergencias.
Tenemos también lo que es el Doppler de carótidas y transcranial. Esto se basa en lo que son ecografías Doppler. Caroditeo detecta estenosis u obstrucciones en arterias carótidas extracraneales. El Doppler transcranial evalúa el flujo sanguíneo intracraneal, identifica vasos, espasmos o estenosis arteriales. Método no invasivo y complementario a TAC. Podemos decir lo que es en la conclusión. Un accidente cerebrovascular es completamente grave. Se encuentra de recurrir inmediatamente a una emergencia médica cuando el flujo de sangre del cerebro se interrumpe, ya sea por la obstrucción de un vaso sanguíneo o por la ruptura de una arteria, que esto viene a ser lo que es el hemorrágico. Y esto causa que las neuronas reciban oxígeno, nutrientes, provocando la muerte del tejido cerebral y generando síntomas como pérdida de fuerza, dificultad para hablar o alteraciones clínicas. La fisiopatología de un accidente cerebrovascular hemorrágico se caracteriza por una extravasación de la sangre, déficit motor, alteraciones del lenguaje, pérdida de visión o disminución del nivel de conciencia. Requiere un abordaje inmediato para reducir secuelas. Hay algunos cuando no se hacen con demasiada rapidez, puede hasta existir la muerte. Y las complicaciones más frecuentes pueden ser lo que son los edemas cerebrales, convulsiones, infecciones que incrementan el riesgo y ciclo de discapacidad. Esta enfermedad es de un tiempo dependiente que existe una detención precoz, diagnóstico adecuado y tratamiento oportuno para mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir la carga social y sanitaria asociada. Bueno, espero que haya podido despejar lo que son un poquito las dudas y determinar lo que es un accidente cerebrovascular. Se encuentran dos tipos. El diagnóstico temprano como el TAC y el Doppler junto con un tratamiento oportuno es la clave fundamental para reducir complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.